Capítulo 1. Sentencia máxima. Sentí gratitud porque la aerolínea tenía un vuelo sin escalas desde Los Ángeles hasta Eugene, Oregon. Estaba usando 4 tipos de sombrero en ese tiempo, haciendo malabares con una variedad de responsabilidades y pasando una gran parte de mi vida en aeropuertos y en aviones. Me sentía contento por no tener que hacer una conexión en Portland o Reno o en algún lugar tal como esos para llegar a Eugene para un retiro. Se trataba de un retiro para hombres, el primero de 2 que estaban programados en fines de semana seguidos, en las montañas nevadas de la parte centro-oeste de Oregon. En el intermedio, correría a Seattle para dar otra conferencia. Después, finalmente, haría un viaje rápido a casa al sur de California y después de nuevo a algún otro lugar. Predicaba y enseñaba, así que los esfuerzos estaban en los bosquejos hechos en los asientos del pasillo de tantos jets tipo jumbo. Mucha de la preparación para mi ministerio la llevé a cabo en ese pequeñísimo espacio estrecho entre los descansabrazos a bordo de la aeronave. Ahora, mientras la aerolínea me llevaba hacia Eugene, intenté orientar mi mente hacia el estudio. Hombres. Habría más de 500 de ellos en los 2 retiros combinados. Yo sabía que se estaban reuniendo para escuchar algo que valiera la pena, algo que cambiará sus vidas, algo que pudieran llevar de regreso a sus casas y a sus oficinas, sus tiendas y a sus viajes de cacería. Ellos deseaban algo que les ayudara a alcanzar lo máximo en su hombría, permitiéndoles vivir de una forma más semejante a Cristo como nunca. El siguiente retiro era pequeño en comparación con los muchos eventos donde yo había ministrado, y hasta en comparación con el ministerio de televisión donde había estado cumpliendo por años. No había razón por la cual este viaje fuera algo especial. Sin embargo, había una pesadez, una sobriedad que no se iba. Dios estaba haciendo algo en mi espíritu. Yo sentía que esta excursión a Oregón para hablarles a los hombres sería un evento significativo en mi vida. Por semanas yo había estado orando por las palabras correctas para decirle a estos hombres. Imágenes del hombre moderno desfilaban por mi mente. En nuestra sociedad, una contaminación moral está cobrando el precio en la hombría, que se está desintegrando frente a nuestros ojos. Comencé a comprender la gran necesidad que existe para que los hombres entiendan lo que está sucediendo y para que hagan algo al respecto. Las cosas no están como Dios dispuso que estuvieran. Los motores de reacción gemían en el fondo, y mi Biblia y un cuaderno estaban abiertos en la bandeja frente a mí. Pero, en mi meditación, pareciera perder conciencia de lo que me rodeaba. Algo estaba sucediendo en mi espíritu. Yo era consciente de la presencia de Dios. Recordé la enseñanza de Campbell McAlpin, un reconocido maestro de Biblia, había compartido en nuestra comunidad de creyentes unas semanas antes. El pasaje de la Escritura que él usó tuvo un impacto poderoso en mí. Fue como si estuviera vivo, y desde entonces yo había estado pensando en su importancia para todos los hombres. Campbell había hablado de Primera de Corintios, capítulo 10. Los versículos 6 al 9 hablan de las 5 razones por las cuales los israelitas no entraron a Canaán, la tierra prometida. Era una verdad básica. Dios tiene una tierra de promesa y bendición para su pueblo. Los israelitas habían perdido su oportunidad para entrar a esa tierra debido a 5 pecados básicos. Pero para mí, esta escritura tenía un significado que trascendía cualquier cosa que yo hubiera pensado antes. Esta crónica de pecados se relacionaba con Israel, pero había
una correlación directa con el hombre moderno. Las Escrituras dicen que los israelitas son ejemplo para nosotros. ¿Qué significa para los hombres de la actualidad? Miré en mi Biblia, volví a leer el capítulo en Corintios, meditando en estas 5 razones para no alcanzar la tierra prometida. Las palabras adecuadas, el enfoque adecuado y el momento adecuado son muy importantes para el ministerio. Yo deseaba que este mensaje para los hombres que se encontraban en las montañas nevadas de Oregón fuera el correcto. Hay 5 razones por las cuales los israelitas no alcanzaron la tierra de la promesa. Aquí estaban las razones del fracaso que están escritas en la palabra: lujuria, idolatría, fornicación, tentar a Cristo y murmuración. Mientras repasaba esta lista de pecados que Campbell enseñó, el pecado de fornicación sobresalió. Comencé a recordar personas que había conocido y que aún conozco, que fracasaron en alcanzar su tierra prometida debido a los pecados sexuales. Parejas, hombres, amigos, predicadores, congresistas, senadores, personas de todos los ámbitos de la vida, creyentes y no creyentes, pecadores y santos. Un corto tiempo antes, un amigo de California se me había acercado. ¿Sabes, Ed? Verdaderamente tienes que ponerte caliente con el tema de la promiscuidad sexual, me dijo sin rodeos, porque está sucediendo en todo el condado de Orange. Hay personas viviendo juntas y no están casados, y hasta van a la iglesia y creen que son cristianos. Los hijos de Israel no tienen nada diferente de nosotros. Coincidimos pecado por pecado. Algo sucedió en un desayuno de familia una mañana que realmente me sacudió. Mientras estábamos sentados a la mesa, le mencioné a mi esposa, Nancy, y a mi hija, Joan, acerca de mi creciente preocupación por los problemas sexuales del hombre moderno. Ellas me escucharon calladamente, y después Joan respondió con una perspicacia tanto de su vida colegial como de su entendimiento como cristiana. Papá, ¿no sabes que los pecados sexuales serán el problema de la iglesia en los años 80? Solo la miré. No se me había ocurrido de esa manera, pero después que lo dijo, como una luz que brotaba dentro de mí, pude ver un retrato instantáneo de nuestra vida nacional. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, líderes y personas comunes de toda América. Después, alrededor del mundo, lo vi. Había sido evidente que la fibra moral de nuestra nación estaba siendo debilitada y hasta destrozada por todas partes. Pero después vi que la iglesia no era inmune. Las costumbres de la sociedad se estaban imponiendo en la iglesia de Jesucristo. Tantas vidas, todas siendo afectadas por pecados sexuales. Con la aerolínea acercándome a mi destino y momento a momento más cerca de mi reunión, repentinamente comencé a escribir. Era consciente que el Espíritu de Dios dentro de mí me estaba inspirando y guiaba esa pluma, mientras escribía en la página de mi cuaderno. Terminé y comencé a ver lo que había escrito. La oración era una que nunca había visto antes, no de esa manera, ni jamás había dicho algo así. Una oración de tanta actitud que me la quedé viendo un largo rato, preguntándome cuándo, dónde o a quién se la diría. Mi espíritu súbitamente saltó dentro de mí, porque yo sabía que era para esa noche, para esos hombres, para ese retiro. Era demasiado poderoso para mí, demasiado audaz aún para un profeta predicador como yo, quien había predicado a grandes multitudes, pero nada como esto. Este era Dios. Sabía que tendría que decirlo. ¿Cuándo? ¿Cómo? El momento es todo en una situación como esta.
Tendría que declararlo, ordenarlo, en voz alta, públicamente, con autoridad. Y esa noche, a esos hombres en el campamento Davidson, en las afueras montañosas de Eugene, Oregon, sin el poder de Dios, podría ser terrible. Con la confirmación de Dios y vindicación, podría ser glorioso, trayendo libertad. Era para mí decirlo, para mí ordenarlo, para Dios vindicar.